recordando a Julio Mariscal. Aquí donde los hombres se han tendido para olvidarse dentro de su muerte, tú sigues vertical sin ofrecerte, limpio y sonoro al último latido. Julio Mariscal Montes es un poeta de Arcos de la Frontera, considerado por muchos estudiosos de la literatura y críticos como el mejor poeta moroso de la segunda mitad del siglo XX. Además de poeta, también era maestro, y en Paterna de Ribera él imparte clases del año 1957 al 1967, estableciendo vínculos personales y convirtiéndose en una persona muy respetada en el pueblo. Hay fotografías de la época donde lo vemos paseando junto al sargento de la Guardia Civil, al cura y a un representante del ayuntamiento. Julio Mariscal deja su sello en Paterna y dentro de su producción poética destacan obras escritas en Paterna, como es el caso de Tierra o Tierra de Secanos. Aunque Julio Mariscal es maestro en Paterna durante 10 años, no podemos olvidar que Julio Mariscal es un poeta de Arcos, que en Arcos nace, que en Arcos vive su infancia y que en Arcos también recibirá sepultura. Y por lo tanto vamos a desplazarnos a Arcos de la Frontera y también a otras localidades por las que él pasó para conocer de la mano de estudiosos de su obra, de familiares y de conocidos, la vida y obra de este poeta tan importante que es Julio Mariscal. Que manos que ya fueron se han unido en tierra cruda para sostenerte. El poeta Julio Mariscal nació y pasó toda su infancia en Arcos, entre el Colegio de las Nieves y su casa. Pertenecía a la pequeña burguesía del pueblo y era un niño pues que disfrutaba con su pueblo, con sus calles, con sus amigos, pues como todos los niños, de una manera vital. Va a la escuela a partir de los 6 años. Allí se siente muy cómodo, sobre todo con el profesor de literatura, porque en su propia escuela él estudia el bachillerato y al final de curso va a Jerez al Instituto Padre Luis Coloma para examinarse. Era una persona muy arraigada a las tradiciones de Arcos, pero desde un punto de vista también muy humano y muy intelectual al mismo tiempo, porque de alguna manera él era un enamorado, por ejemplo, de su Semana Santa y sin embargo también era una persona muy humanista, tratando el tema de lo que es la pasión y la muerte de Jesús, como luego él lo expresa perfectamente en el libro Quinta Palabra. Julio Mariscal tuvo una juventud, yo creo que dinámica y que también muy luminosa, a pesar de que siempre se nos ha puesto el cliché de Julio, la persona introvertida, hosca, una persona muy parca en palabras, pero bueno, eso es ya en la parte, digamos, de la decadencia de Julio. Un dato curioso para después explicar y comprender su manera de actuar, incluso su poesía, es que siendo adolescente se enamora de una chica joven que fallece poco tiempo después. ¿Quién le influyó? Don Laureano, un profesor de literatura que le hacía leer de manera continua algunos poemas, sobre todo de la generación del 27 y en especial de Alexandre, de Guillén, de Salinas. Pero Julio que hizo la mili con Valera Gilaber y que escribió El mar, la caracola en más siglo XIX, que se deslumbró con los poemas de Alberti, que empezó a conocer el movimiento literario que en los años 50 se estaba dando en Cádiz. Aquel barco de niño, bogando en mis recuerdos hacia un país lejano, borrado de los atlas, aquel barquito frágil de marfil que tenía, y un nombre de sirena y una velita blanca
horas de aquel verano, arenas y salinas, el poniente saltando por entre las casetas y el farero dormido. Terminó en Cádiz, estudiando en la normal, magisterio, y empezando su vida laboral también precisamente en el colegio que entonces se llamaba Miguel Primo de Rivera, ahora San Rafael. Y esos años en Cádiz fueron los que le facilitaron el contacto con los poetas del 50. Al llegar a Cádiz conoce a una serie de jóvenes, entonces todos bastante jóvenes, que no eran otros que José Manuel Caballero Bonal, estudiando náutica, Fernando Quiñones, Pilar Paz Pasamar. Su poesía era, él sí me lo explicó en varias ocasiones, como una manera de rezar, como una oración algunas veces laica. Un hombre que leyó mucho a lo largo de su vida, que sabía muy bien construir un poema y sabía muy bien también cómo ejercer la docencia con otros poetas, que lo hizo a través de cartas. La amistad entre Caballero Bonal y Julio Mariscal, por lo que se infiere por el epistolario que se conserva en el archivo de la Fundación Caballero Bonal, empezó en 1945. Hay una serie de cartas, todas entre febrero y finales de julio de ese año, de 1945, en las que se desarrolla esa amistad entre dos jóvenes. Entonces es un intercambio muy bonito de ideas poéticas, de consejos, sobre todo consejos de lectura. Lea tal, lea Lorca, lea Alberti, he leído a Rafael de León, he encontrado este poema, te lo mando. Y es un intercambio curioso entre dos personas jóvenes, pero que estaban imbuidos por la poesía, estaban muy tomados por la poesía. Luego va la mili, los primeros meses de la mili, que los pasa en Vejer. Julio Mariscal también desde allí habla con su amigo por carta y le comenta lo mal que lo está pasando y le pide que le compre las insignias, que no las encuentra en Vejer. Son cartas muy bonitas, muy íntimas, y yo creo que muy significativas del carácter de Julio Mariscal, de su vena poética y de su sensibilidad, que se trasluce en cada una de las cartas. Y en las memorias, dice Caballero Bonal, el mundo fastuoso del flamenco, ¿no? De cómo él lo descubrió de la mano de Julio. Y cuando ya Caballero Bonal empieza a viajar, se va a Madrid, después a Mallorca, Colombia, pues no es que se trunque, pero sí que se distancian de alguna manera. Pero queda la prueba, que Pedro Sevilla en un artículo que publicó en Campo de Agramante lo menciona, que da la prueba de que seguía la amistad, porque en el año 59, una de esas postales que mandaba Julio Mariscal de una calle de Arcos, de algún lugar de Arcos, para que sus amigos poetas se la contestaran con un texto, Caballero Bonal se lo contesta con un texto precioso donde rememora aquellos días de Arcos, con lo cual pues esa amistad ahí estaba y lo que él se hace, lo que se forja en la juventud, pues algo que siempre te marca a lo largo de toda la vida. Él vuelve a su pueblo en los meses de verano, y en el mes de agosto del 49, después de varias conversaciones con los hermanos murcianos y con Cristóbal Romero, Antonio Luis Baena y Juan de Dios Ruiz Copete, pues deciden sacar a la luz el primer número, el primer vuelo de la revista El Caraván, la revista que luego sería también un grupo y una colección de poesía, entre otras cosas, ¿no? Él sigue desde entonces ya, año 49, año 50 y los demás, pues muy vinculado a la revista Platero, que luego nos dará el grupo gaditano Platero, de la generación del 50, donde bueno, ya sabemos que Caballero Bonal, Pilar Paz, Fernando Quiñones pues fueron importantísimos, igual que Julio, ¿no? Con Gloria, con Rafael Mirjordano y con Antonio Gala, sobre todo con estos tres últimos, es con quien él emprende la publicación de la revista Arquero de Poesía.
esta vinculación se mantiene a través del correo sobre todo y a encuentros esporádicos, sobre todo en Semana Santa y en verano. El retornar a la ciudad en sí misma no hay muchas constancias de ello, son más las visitas de los gaditanos a Arcos o a Paterna de las que sí hay datos. Estaremos seguros de nosotros y busco la raíz de ese gran sauce que es el cariño que te tengo. Estaremos seguros y es la tierra. Los dos pueblos de Julio Mariscal son Paterna y Arcos de la Frontera, y qué casualidad, aunque no es casualidad evidentemente, que en los dos pueblos él derroche su devoción por la Virgen de la Soledad. Esa pasión de Julio por la Virgen de la Soledad pues se traduce en el trabajo que él hizo por la Hermandad de la Virgen de la Soledad en Paterna y en las salidas profesionales que solía hacer también en Arcos cuando estaba por aquí. Julio dedica una saeta a la Virgen de la Soledad de Paterna. Esta saeta la han cantado infinidad de cantadores flamencos y la saeta dice así: Virgen de la Soledad, Madre de los Paterneros, por cada lágrima en tu cara nace una estrella en el cielo. Virgen de la Soledad, Madre de los Paterneros. Escuchada en la voz del perro, de Rufino o el Cava, era una delicia que cruzaba la noche del jueves o el viernes santo paternero. Él trasladó el amor que tenía a la Virgen de la Soledad de Arcos a nuestra Virgen de la Soledad. La hermandad estaba de capa caída y él puso todo lo que tenía en cuanto el amor al arte, su dinero, en que fluyera esta pequeña Semana Santa. Adornaba el paso, vestía a la Virgen y hasta cuando no había música traía la banda de fuera. La etapa de Paterna, que hay que vincularla indiscutiblemente al flamenco, porque quizá los cantaores de Paterna y lo que es la figura simbólica de la petenera le hicieron a él volver a esas raíces flamencas que él ya había cultivado antes. De esa etapa yo siempre voy a recordar al perro de Paterna, al llorado perro de Paterna, que era un gran cantador de Paterna y que estuvo muy vinculado a Julio Mariscal, como también una persona que afortunadamente todavía vive, un cantador como Rufino, que también fue amigo de Julio Mariscal. Entre los cantadores de Paterna, la afición de Julio Mariscal al flamenco y los propios alumnos a los que él escuchaba cantar y a los que de alguna manera también le escribía letras, se creó el Festival de la Petenera, y eso fue gracias a Julio Mariscal y gracias también a poetas arcenses como Antonio Murciano, que de la mano de Julio Mariscal llegaron a Paterna a escuchar a estos grandes cantadores y a sacar adelante el Festival de la Petenera. Y Paterna, desde luego, yo creo que tiene una deuda con Julio Mariscal, pero también tenemos nosotros una deuda con los grandes cantadores de Paterna, que han sabido interpretar las letras de Julio Mariscal y que han sabido también sacar adelante una faceta del flamenco o una modalidad del flamenco tan importante como la petenera. Julio tuvo la gran suerte de llegar a Paterna cuando florecían tres inmensos cantadores: Antonio Pérez el Perro, Rufino y el Cava. Aquí me encuentro con este poeta arcense, que un gran poeta, y aunque sea de Arcos, pero él quería mucho a Paterna. Y lo tuvimos en Paterna muchos años, donde nos dejó muchas historias, muchas cosas del cante flamenco. Yo con él me llevaba muy bien, me quería mucho, y a la vista está que compraba un disco en aquellos tiempos de
y me mandaba a llamar con los niños de la escuela. Mira, Rufino, traigo a Meneses, traigo Fosforito, Antonio Mirena, y bajaba y lo escuchaba en su casa y echábamos los ratos escuchando el cante flamenco. Y a la vista está que fue el que me ayudó a salir adelante en el cante, en el mundo del flamenco. Él me sacó las primeras letras de cante flamenco, que también con la ayuda de Antonio Murciano, también de Arco, también un poeta arcense, que tenemos que mucho que agradecerle, y Paterna tiene que agradecerle a ellos porque él anda mucho con el cante flamenco. Estando ya en Paterna, él allí está 10 años, del año 57 al 67, y es donde se gesta pues la mayoría de sus poemarios publicados. Ahí ya empiezan los críticos literarios y los periodistas a preocuparse por su obra, ¿no? La mismísima Gloria Fuerte fue a Paterna a visitarlo en alguna ocasión. A ella también le gustaba que las niñas le cantaran flamenco y él le montaba allí una clase para ella, en la que, bueno, pues las niñas ahí le cantaban y ella leía sus poemas. Mi afición a la poesía de Julio, compartida por algunos amigos y sobre todo por Pedro Sevilla, que hicimos una antología en Renacimiento juntos, pues siempre que he tenido ocasión de cruzarme con alguien de Paterna o de Arco, a lo mejor de una edad un poco más mayor que la mía, siempre he preguntado si conocían o si sabían algo de Julio Mariscal, y es curioso cómo de vez en cuando uno se encuentra con esos testimonios vivos que para uno es como una piedra preciosa que se encontrara en el agua de un río, ¿no? Y me he encontrado pues con amigos que fueron alumnos suyos en Paterna. Cuentan, en fin, con claros oscuros la labor de Julio, pero siempre como una persona que dejaba marca, ¿no? Que era una figura que tenía eso que uno advertía que era alguien diferente, ¿no? Distinto, y como a muchos los acercó a ese temblor de la poesía o de lo artístico, ¿no? Muchos son, si no buenos lectores, han acabado siendo a lo mejor pintores, aficionados al arte, en fin, es alguien que creo que no dejaba indiferente a sus alumnos como profesor. Venir a Paterna a hablar de Julio es una responsabilidad grande, porque en Paterna la gente de mi generación lo conocían todos. Pero veo que en su biografía faltan, no sé si por olvido o por mala intención, esos 10 años que Julio pasa en Paterna. Cuando Julio llega a Paterna es un hombre en plenitud, tanto física como intelectualmente. Era un dandy, un actor de cine, alto, fuerte, guapote. Intelectualmente, su poesía social empieza a dar sus frutos. Aquí escribe Tierra de Secano, que refleja exactamente el terreno, el paisaje de Paterna. Hoy puedo emocionarme porque realmente estoy en el techo de su casa. Debajo de esta casa, de este edificio, estaba su casa. Una casa pequeña que él cuidaba. Una casa que solo tenía la entrada, una cocina que no usaba, un despacho, biblioteca precioso del que recuerdo todos los libros que tenía, porque él, algunos alumnos nos dejaba que entráramos en la biblioteca con la intención de limpiarle el polvo a los libros, pero eso servía para ir descubriendo autores desconocidos para el resto de los alumnos de España. Cuando yo hago magisterio, la gente no conocía más que a Pemán, pero ni a Miguel Hernández, ni a Lorca, ni a Blas de Otero, ni a Juan Ramón Jiménez, aunque Juan Ramón Jiménez alguna vez que sí, o Vicente Alessandre. Todos esos poetas malditos en la época de los años 60, los chavales de Paterna lo conocíamos a través de la biblioteca de Julio. Teníamos la ventaja de que él era un gran poeta, considerado como uno de los mejores poetas de la Baja Andalucía, y recibió visitas en más de una ocasión de algunos de los poetas de aquella época,
pero hubo uno que venía con frecuencia, que era Gerardo Diego, y pues incluso nos lo presentó a los alumnos, ¿vale? O sea que esto, en esta faceta, pues también nos dio muchas lecciones. Nosotros aquellos días, la primera vez que vimos a Gerardo Diego, nosotros alucinamos porque nos estábamos acostumbrados a escuchar a Gerardo Diego en el libro y verlo en el libro escrito, que era tal, no sé cuánto, que era la historia de Gerardo Diego o las poesías de Gerardo Diego, y de pronto aparece por la clase Gerardo Diego. Aquello fue, yo que sé, como los zagales, si le hace, viene un día a tu clase Messi o Ronaldo, uno de esos, ¿no? Pues igual, la misma ilusión nos hacía. En Paterna había un grupo escolar en la calle Real y después se hicieron 2 aulas en donde estamos ahora. Una aula para alumnas, que la primera maestra fue doña Cecilia, y un aula para niños. Pero eran escuelas unitarias. Quiere decir que había niños desde 6, 7 años hasta 14. Con lo cual había un batiburrillo enorme. Había mucha diferencia de edad entre unos y otros. En aquella época también, es verdad, que era muy difícil. Aparte de los méritos que tenía este hombre, todavía le damos más porque tú adaptar tu clase a gente que estaban en primero de bachiller, gente que estaban en segundo, gente que estaban en tercero y gente que estaban en cuarto, hombre, es que no, era difícil. Había gente de todas las generaciones. Julio era un hombre muy trabajador. Empezaba por la mañana con las clases particulares a la gente de bachillerato, seguía con sus clases normales, después continuaba por la tarde, entonces tenía horario de 9:30 a 12:30 y de 3 a 5, y una vez que terminaba seguía con sus clases de bachillerato, y yo creo que fue incluso antes de la campaña de alfabetización, él tenía clases de adultos. Trabajaba las 24 horas del día, como quien dice. Sí, todo el día. Y después le daba tiempo para escribir. Y le daba tiempo para escribir, y después tuvo muchísimo. A los alumnos de Noche. También tuvo un tiempo los alumnos de Noche. Yo fui su cartero durante mucho tiempo. Yo venía a recoger la correspondencia que él mandaba a infinidad de poetas, 10, 12 cartas todos los días. No sé de dónde sacaba tiempo para escribir tanto, porque siempre estaba muy ocupado. Y después volvía con el reparto que hacían el señor Gómez, le volvía a traer las cartas. Ahí se puede tener, y creo que su familia las tendrá, cartas de poetas que hoy en día son grandes, como puede ser Camarero Bonal, como puede ser Pilar Paz, o Gloria Fuertes, o Vicente Alessandre. Son gente que después han sido poetas inmensamente conocidos, pero que en aquella época no se conocían. José Luis Tejada, con Fernando Quiñones, con Varela Gilabert, con el que escribió uno de sus primeros libros. De todas formas, esas cartas tienen que estar ahí. En el año 62, entre todos los que estábamos ahí, en una foto que tenemos por ahí, todos, sin excepción, quizá uno, éramos universitarios, fuimos universitarios. Teniendo en cuenta que estábamos en el año 62 en Paterna, eso fue algo realmente que a mí después me ha chocado muchísimo, ¿no? Positivamente, lógicamente. Todos terminamos nuestra carrera, todos nos situamos bien y todo se lo debemos a él, o parte se lo debemos a él. Nosotros íbamos a la facultad o a la universidad, a donde la escuela que tú habías elegido, lo que fuera, y hacíamos, como tú decías en Paterna, hacíamos rabia, en el sentido de que sabíamos más literatura que nadie, sabíamos más matemáticas que nadie, sabíamos más latín que nadie, y ¿dónde salió esta gente? ¿No? ¿Dónde salió esta gente? Y veníamos de Paterna, y con un solo profesor, con Julio Mariscal. Julio Mariscal fue mi mejor maestro. Su vida, una inmensa soledad y amargura, con una sensibilidad exquisita. Nunca perdió su arrogancia y supo hacerse respetar. Poeta enorme e irregular, poco reconocido. Su poesía reflexiona sobre la muerte, el amor atormentado y algo de poesía social. Visto en la distancia, inclinó mis gustos a la poesía, el arte y la música a través del flamenco. Y sobre todo creó en mí la inquietud por el conocimiento. Y lo primero que hacía antes de empezar la clase era ponerme un disco de Fosforito, o de
cualquier otro... De Meneses. De Meneses también, en fin, los que él le gustaba. Y nos explicaba qué era lo que estaba cantando este hombre. Nos explicaba por qué había fallado, con lo cual encima aprendíamos flamenco sin ser flamenco en realidad, pero aprendíamos porque eso es importante. Estuve 6 años como alumno de don Julio. Entré sin saber dividir y salí amando a la generación del 27, porque recuerdo que todos sus dictados eran sobre su cuadrado mágico. Juan Ramón, Alberti, Machado y sobre todo su preferido, Lorca. De ahí recuerdo que cuando entraba Currito, su sonrisa se convertía en sonrisa de abril. Ya no había sonrisa de octubre. Ya no había penas de mayo. También recuerdo que sus dictados los realizaba sobre un libro de refranes que les regaló mi padre. Su refrán preferido era: el buen paño en el arca se guarda, en el arca se esconde. Era él mismo el refrán. En esas clases que no sé si va a acordar de él, pero él fumaba aproximadamente 2 o 3 paquetes de fetén al día, ahora se llama fetén, una marca de tabaco canaria que se llama fetén. Y se tomaba... Pero, perdón, él sacaba un paquetito de Chesterfield, que será un lujo, y nos daba un cigarrito a cada uno. Imaginaros en aquellos tiempos, que teníamos 14 años, 13, 14, 15, y nos daba un cigarrito a cada uno. Claro, todo el mundo queríamos ir a la clase, no vamos a querer ir, porque aprendíamos flamenco, nos daba un cigarrito, y luego ya venía realmente la clase. Con lo cual, se le hacía pues, muy amena, toda la tarde, dando clase. Y como te contaba, cosas distintas a lo que tú estabas estudiando en el libro, porque él te decía, bueno, esta es la historia que os van a preguntar, la historia que tenéis que decir cuando os lo pregunten, pero esta no es la realidad. En aquella época era difícil que alguien te diera esas cosas. Te hablaba de cosas que, de Isabel la Católica, de todo el mundo, cosas que era todo lo contrario de lo que tú leías en el libro habitualmente, y de lo que además tenías que saber o tenías que poner cuando te lo preguntaran. Era muy espectacular. Tenía una facilidad muy grande para enseñar. Eso es un don que a pocas personas se le da y él lo tenía. Yo estuve un año en Sevilla, en un colegio en Sevilla, y un profesor de latín me decía que yo era uno de los mejores alumnos que había tenido el latín. Y era por eso, porque nosotros habíamos aprendido a analizar el Quijote, analizábamos sintácticamente a la perfección, y como el origen de nuestro idioma es el latín, pues el latín pues me fue muy fácil. Y decía eso, que qué profesor había tenido yo para saber el latín como lo sabía. O sea que nos vamos, todo lo bien que enseñaba también daba leña, pero teníamos eso, no miedo, le teníamos un respeto. Nosotros supimos saber siempre que era nuestro maestro. También tenía una cosa curiosa, después había datos en los que te hacía reír y te decía... yo me acuerdo que, claro, yo no pronuncio una dichosa letra que es la este, y él me decía, Antonio, si me dices una poesía, te perdono la lección. Y yo ya estaba Antonio diciendo la poesía era todas las palabras con R. Os voy a leer un poema inédito. Es un poema navideño, de la Navidad del 68. Fue una postal que recibió mi hermano Paco, en el que hay una figura de una lavandera y es magnífico. Lavandera quiero ser para ti, lucero mío. Dime en qué mar, en qué río o en qué fino amanecer. Dime si he de escoger tomillo o romero en flor. Dime en qué claro dolor se esconde tu profecía. Pero dime una palabra, la que tú quieras, Señor. Como veis, en este poema se conjugan los 3 elementos que él consideraba esenciales en un poema: claridad, sencillez y emoción. Y ya para colmo, ya como le gustaba tanto todas las cosas, tenía en el patio del colegio había una cantidad de animalitos, criaba animalitos, gallinas,
pato, conejo, borreguito. Tenían 8 o 10 borregos, 15 o 20 gallinas y patos, y entre los chiquillos pues les dábamos de comer y les dábamos los biberones y se los criábamos. Ya él después los regalaba y otros se los comía. Le gustaba mucho el fútbol y me acuerdo que cuando los recreos hacíamos unos equipos. Claro, mi hermano era el encargado de formar un equipo, yo era el encargado de formar el otro. Y eran unos partidos, hombre, no a muerte, pero sí nos hizo ese espíritu ganador, nos metió en ese espíritu ganador y todos somos competitivos, por eso éramos tan competitivos, porque hasta en el deporte éramos competitivos, queríamos ganar todos los partidos, eso que llamábamos ahí en el llano, ese que había ahí. Él siempre nos dijo, para escribir las palabras con H al principio, que si tú, en Andalucía, aquí en nuestra Andalucía, decíamos java, era con H. Era con H. Hasa, era con H. Claro, si tú y no se equivocaba. Tú dices Asha, bueno, si tú la puedes traducir diciendo J, puedes decir, pero ya seguro que es con H. Es con H. Entonces, tú nunca se te olvidabas, ¿no? Tú ven a ¿será con H o con H? Intentabas aspirarle, pronunciarla como J y no te salía. Digo, entonces no, es sin H. Es que te daban una serie de normas de este tipo, populares, que eran increíbles, ¿no? Nosotros, por suerte, lo tuvimos a él, como hemos dicho antes, porque es que además la ortografía que nos enseñó es horrorosa. Yo me parece que desde entonces alguna que otra falta de ortografía, pero muy difícil que nosotros cometiéramos falta de ortografía. Ni en la redacción, siempre con los puntos, con las comas en los sitios adecuados. Era muy difícil porque nos enseñó muy bien. Muy bien. Era fuera de lo normal, era una persona fuera de lo normal en todos los aspectos. Evidentemente es cuando él también tiene vivencias que le marcan mucho como persona y allí se gestan libros como Tierra de Secano. Marcan mucho el lenguaje de sus poemas, el campo, la besana, los bueyes, la tierra. Toda su poesía de Tierra de Secano están marcadas por ese vínculo geográfico, ¿no? a la tierra, a zonas como Paterna, indudablemente, donde él se nutría de alimentos del campo y de las comidas de allí, ¿no? Del arroz con conejo y este tipo de cosas, ¿no? Él allí estaba bien porque allí había sus corralitos y en los bares de allí pues podía ver el fútbol o hablar de fútbol. Él era del Atlético de Madrid, de Bilbao, del Atlético de Bilbao, y tenía evidentemente más libertad para manifestarse como era, ¿no? Incluso montó los festivales de cante por petenera y también se preocupó de que la banda del pueblo saliese adelante y las procesiones salieran de una manera más digna, ¿no? Sin olvidar nunca pues la faceta literaria que para él es fundamental. Aunque a él le costaba mucho publicar, él casi siempre, la mayoría de las publicaciones era porque venían buscándolo y le ponían la posibilidad de la publicación prácticamente a su alcance. Él rehuía de premios literarios, él rehuía del protagonismo y del ego, ¿no? Y quizás todo eso y sus contradicciones existenciales, la dificultad de asumir o de su condición, le dificultaban estar en otros lugares, y sin embargo en Paterna es donde él se encontraba realmente bien. Ese tormento y esas contradicciones y determinadas desventuras, al parecer amorosas, que sufrió
también estando allí le llevaron a un deterioro físico. Él tomaba muchísimo café con oftalidones y entonces se destruyó a sí mismo, ¿no? Porque Julio Mariscal fue enemigo de Julio Mariscal y cambiar esa deriva que ya él había marcado era muy difícil. Julio Mariscal tuvo, hablando de tierra, hablando de pueblo, tuvo dos grandes amores y ellos fueron Arcos de la Frontera y Paterna. Un hombre que jamás salió de los términos de Andalucía, mantenía con Andalucía y más concretamente con Arcos de la Frontera y Paterna, una relación simbiótica, una relación estrecha. Sí, Julio Mariscal fue un hombre muy pegado a su tierra, muy pegado a su pueblo. Estamos aquí ahora mismo, digamos, en el corazón de su memoria y en el corazón del pueblo, porque nos encontramos ante la casa natal del poeta, en el número 15 de la calle Cuesta de Belén. Cuando entre estancias y rubor andaba mi conciencia en alguna travesura, era toda la vida, madre mía, aquí contigo. Soy Aurelio Sánchez Mariscal, sobrino del poeta Julio Mariscal Montes. Yo me llevaba muy poca edad de diferencia con él, puesto que mi madre era la mayor de sus hermanos y él era muy pequeño, mucha diferencia con ella. Yo soy actualmente el depositario de su obra, puesto que tenía una gran amistad con él, aparte de ser su sobrino, e ir recopilando toda la obra que le dejó pendiente. Y actualmente tengo 20 libros inéditos, los cuales no pienso publicar, porque si él no los publicó, sus motivos tendría, ¿no? Yo soy un enamorado de su poesía, casi toda me la sé de memoria, tanto lo inédito como lo publicado. Pedro Sevilla habla siempre cronológicamente de la obra de Julio, como la muerte, el amor y también Cristo, ¿no? Estamos en el corazón, justo en el corazón de su poesía, porque en esta mesa es donde escribió algunos de sus poemas más hermosos. La poesía de Julio Mariscal, que podría relacionarse en un orden cronológico, admite también ser tratada individualmente por temas. Y es curioso cómo Julio Mariscal, que es uno de los poetas amorosos más importantes de la segunda parte del siglo XX, inicia su andadura en libros. Digo en libros porque antes había publicado en infinidad de revistas literarias de la época. Inicia su andadura en libros, como digo, con el tema de la muerte. La muerte, que es otra de sus grandes obsesiones, es el hilo conductor y el tema principal de Corral de Muertos, un libro que aparece cuando él tiene 30 años, o sea, cuando está en la plenitud de su vida. Pero hay que hacer notar que Julio Mariscal tuvo un contacto muy directo y muy pronto con la muerte. Cuando es solamente un niño que acaba de salir de la infancia, muere su padre, y no hay que olvidar que él nació en el año 22, luego no tenía todavía 14 años cuando estalla nuestra guerra civil, que lógicamente hace aflorar la muerte en sus aspectos más crudos. Corral de Muertos es un libro donde el poeta recrea un paseo por nuestro cementerio, el cementerio de San Miguel de Arcos de la Frontera, y donde habla donde se dirige a personas fallecidas, donde escruta las distintas lápidas y donde hace un retrato del alma de esos personajes que ya son historia. Estoy sobre vosotros, tierra otra vez, barbecho sin cardo ni un lirio, sin un esposo o madre que os ampare. Sobre vosotros digo, pasando vuestros huesos, vuestros sueños, vuestras ansias calientes todavía, aferrada a un junco o un arado.
Y aquí sobre los otros, mientras me florece esta maciga de olvidos, os digo que quizás vuestro silencio me clave con más fuerza, me grite más enorme que el mármol y el puñado de Elías. El gran tema en la obra de Julio Mariscal es el amor que vence a la muerte, y prueba de ello es que muy pronto aparece Poemas de ausencia. Poemas de ausencia es un libro de amor, un libro de amor juvenil, un libro de amor esperanzado, que luego se verá truncado por las circunstancias de la vida, pero que habla de un amor limpio, un amor con esperanza, y que tendrá una continuación en un libro que pertenece a esa época, pero que se publicó muchos años después, ya en los años 70, y que se llama Poemas a Soledad, que es una verdadera delicia de amor inocente y de amor puro, ¿no? Y ahora que vuelve el viento de las 5 a levantar castillos en mi frente y las nubes de otoño se arremolinan, tu recuerdo en el cuenco de mi mano, necesito vestir mi voz de tarde con citas de alamedas y domingo, para decirte, amor mío, cómo te quise, cómo te quiero todavía, aunque sé que mi voz ha de perderse en el largo Sahara de tu olvido. Inmediatamente después Pasan hombres oscuros, que es un libro donde el amor ya no tiene esa pureza inicial, sino que se utiliza como arma de combate contra la injusticia. Julio Mariscal era un hombre que sin ninguna afiliación política, pero tenía un sentido clarísimo y muy fuerte de la justicia. Entonces él enarbola el amor contra la injusticia. En el que él le habla al amor de la siguiente forma, dice: recuerdo tus pañuelos de una landa blanquísima, cautivos en esencias distintas cada día, y te recuerdo toda volcada en risa abierta, preguntándome, ¿sabe qué flores te huelo? Y yo me demanaba los sesos, porque todas las flores eran una para ti carne esquiva. Me olías a violeta cuaresmal y estrellada, a rosa de septiembre con lluvias perezosas, a salivillas leves de pétalos silvestres. Y quinta palabra es una manifestación religiosa de Julio Mariscal, pero no tiene nada de filosófica ni de razonable, sino es una relación humana e íntima con el Jesús de Nazaret, que era su auténtico ídolo humano. Filiación: nombre Jesús, el hijo de María, nació en Belén, oficio carpintero, 30 años puliéndose el madero para 3 lentas horas de agonía. Jerusalén, Besaida, la alegría del loco de Iberíades, el sendero de la casa de María, el hormiguero de hosanas por su frente todavía. En Trébol de 4 hojas, Julio Mariscal adopta ya una actitud nostálgica, una actitud de alguna manera del hombre que viene de vuelta y se dedica a escrutar su recuerdo, y algunos de esos recuerdos, los más importantes evidentemente, están en esta casa, como vamos a poder apreciar en la lectura de poemas como El jardín, o otros incluso tan íntimos como puede ser La cama, La siesta, o el comedor donde su madre recibía las visitas y donde él, como un niño ruboroso, se asomaba a los ventanales para ver a aquellas señoras tan bien vestidas, ¿no? Aquí está el patio, limpio, sosegado, y aquí mis 15 años tan puros. Una brisilla de ángelus levanta el vello de las flores en mi nuca, la mecedora dulce de la siesta, una luz tamizada e inefable, una raya de sol puro, glorioso, mostrándonos los restos del camino. Solo el rincón sin blanco y ya mi madre, una estrella tan viva en el recuerdo. Paseo por tus flores esperando que un día su fragancia me pueda, sus pétalos me cubran, y lo espero tranquilo como el agua del pozo o como esa gran luna que ahora nos alumbra. Pero la muerte, como digo, sigue rondando a Julio Mariscal, y prueba de ello es que por aquel tiempo
ya con un Julio Mariscal maduro, un Julio Mariscal prematuramente envejecido, aparece el libro Último Día, que Último Día es un tema, retoma el tema de la muerte, pero ya no de una manera descarnada y viva, podríamos decir, como lo hacen en Corral de Muertos, sino ya de una manera más, digamos, más intelectualizada. Ya la muerte no es ese desgarro de la carne, esa podredumbre de los cuerpos, sino que es ya una cosa intelectualizada, tratando de introducir cierta razón en el hecho de la muerte, pero todavía con esa angustia ante ella y con esa imploración constante a Dios, al que pide que de alguna manera con la resurrección convalide todo lo que hemos vivido en nuestra vida, ¿no? Luego ya a título póstumo aparece un libro de poemas que se llama Aún es hoy. Es un libro que tiene al decir de muchos, menos calidad que otros del libro de Julio, pero que también habla de esas evocaciones y esas nostalgias que de alguna manera iban siempre minando el corazón del poeta. Y he dejado para lo último el libro Tierra, que es un libro muy comprometido, un libro con mucha, que ha dado que hablar y que escribir muchísimo, y es donde Julio Mariscal desentierra o descarna su condición homosexual. Julio Mariscal, que tuvo, como decía anteriormente, unos libros de poemas de inocencia, poemas de amor, y algunas de las mujeres que todavía viven pues fueron novias de Julio Mariscal, pero luego pues su condición homosexual que él nunca aceptó porque lo consideraba una impureza ante Dios, pues lo describió con metáforas crudísimas en el libro Tierra. Es un libro, ya digo, descarnado, un libro dolorido y un libro tenso que imagino que a él le costaría mucho escribir y desde luego también le costaría mucho publicar. Tengo, amor mío, mucho más que eso. Tengo que enarbolar mi cobardía y amontonar tu nombre y hacerme espina entre las otras lenguas y decir, qué sé yo, pero en el fondo, en el trasmundo de mi voz que muerde tu carne mía, de mis manos, mía, tú sabes que te guardo mi corazón como una hogaza, como una manzana, para que tus dientes muerdan el más abril de los pecados. Conforme yo he ido familiarizándome con la poesía de Julio Mariscal, he encontrado en él sobre todo algo que siempre es sorprendente, ¿no? Cuando han pasado por esos libros tantos años, ¿no? Desde 40, 50, 60, 70 años de muchos libros de los de Julio, cómo eso sigue estando vivo y palpitante, ¿no? Sobre todo en los mejores poemas, y cómo es curioso en la poesía de Julio, que es una poesía totalmente alejada del realismo, de lo social, diremos, no tiene esa pretensión de hacer un retrato social. Sin embargo, uno se acerca a esos poemas y es curioso porque reflejan perfectamente la vida de la posguerra, la vida de esa etapa del franquismo y tal, como se vivía, mucho mejor que en muchas novelas realistas de mucha fama de la época, ¿no? Ahí está la familia, lo protector de la familia, como lo represivo, está el ambiente de los pueblos de esa España de cal, pero también de cierta tristeza, de la alegría de las ferias, lo que significaba un cartero, todo eso está también tan vivo ahí sin haberlo pretendido, ¿no? Y después, por supuesto, ese temblor que tiene la mejor poesía de Julio Mariscal, que a mí me parece que es universal. Es verdad que tiene a veces el defecto o el peligro, su poesía, de caer en lo exagerado, en lo desgarrado, excesivamente desgarrado, en lo enfático,
pero cuando eso lo sortea es un poeta extraordinario. Yo creo que además el magisterio de Juan Ramón y de Lorca está de una manera tan bien asumido que en fin, que es también un gran ejemplo el ver cómo con el peso de dos maestros tan poderoso, tan grande, se puede hacer una voz propia que no suene a ninguno de los dos, ¿no? Estamos en el arco de entrada al cementerio de San Miguel de Arco de la Frontera, donde reposa el poeta Julio Mariscal Montes, y a mi espalda está grabado en azulejo su poema Ciprés, que es uno de sus poemas más representativos y al mismo tiempo uno de los más grandes poemas funerarios de nuestra lengua, el poema Ciprés. El día del entierro de Julio Mariscal fue un día lluvioso, una lluvia inmisericordia en Arcos de la Frontera, pero sin embargo acudió el pueblo entero a despedir a su poeta, y muchísimos poetas y otros amigos que vinieron de fuera. Yo era muy joven entonces, era un adolescente, pero recuerdo, entre otras personas, portando el féretro de Julio Mariscal, al poeta Antonio Murciano o a Guillermo Sena Medina, un fiscal que tuvo su destino aquí en Arcos de la Frontera, poeta también, y que entabló una amistad muy importante con Julio Mariscal, hasta el punto de que después de la muerte de este le publicó en la colección La Peñuela de la Carolina en Jaén su libro póstumo Aún es hoy. Ese fue, digamos, el primer homenaje, en este caso un homenaje religioso y un homenaje civil que le tributaron a Julio Mariscal, al que después siguieron el de algunos cantadores flamencos de Paterna, que hicieron una misa flamenca. Posteriormente otros en el Teatro Olivares Bea o en la iglesia de San Miguel, a cargo de poetas gaditanos como José Ramón Ripoll o Jesús Fernández Palacio, y bueno, hasta la actualidad, donde no han parado de sucederse los homenajes, y vamos ya para 40 años. Especialmente importante fue ese homenaje a que hacía antes referencia, de los flamencos de Paterna, con una misa flamenca que se ofició en honor de Julio, porque es verdad que Paterna y Arcos son los dos pueblos de Julio Mariscal. Si en efecto él nació en Arcos de la Frontera, pero en Paterna pasó 10 años de su vida, y además allí pues ha dejado un pozo importante, no solo en el terreno poético, sino también en el terreno flamenco, e incluso pues entre los ciudadanos de Paterna, que lo recuerdan como un hombre agradable, educado y un profesional de la enseñanza. Estoy sobre vosotros los baldíos, fosa común, desván del pudridero, olvido sobre olvido. Sobre vosotros los sin cruces, los sin esa campanita loca del recuerdo, los más muertos de todo. Estoy sobre vosotros, tierra otra vez, barbecho sin un cardo y un lirio, sin un esposo o madre que os ampare. Aquí, donde los hombres se han tendido para olvidarse dentro de su muerte, tú sigues vertical, sin ofrecerte limpio y sonoro al último latido. Qué manos que ya fueron se han unido en tierra cruda para sostenerte. Qué tallo de otro abril vino a traerte, ejemplo en las cenizas de su olvido. Bocas sin risas, senos, cabelleras se mezclan en tu sangre, envenenada por el terrible empeño de la altura. Qué loco derrochar de primavera en el tapete verde de la nada para que se cumpliera tu hermosura. No hay que llorar, muchachas, no hay que llorarlo. Él está aquí tendido, eternamente horizontal, sin brazos para citas o altos trigos, sin corazón donde guardar promesas. Él está aquí, pero las amapolas lo siguen aguardando en los trigales. No solamente
tiene a sus poetas, compañeros, amigos todos que han luchado por mantener vivo su nombre. Julio Mariscal ha dejado discípulos ya consagrados como poetas en Arcos. Podría citar concretamente los casos de Pedro Sevilla y de Pepa Caro, que eran pues casi adolescentes cuando falleció Julio, pero que sin embargo han seguido su estela. Podría recordar la cantidad de homenajes que se han celebrado en su memoria. En este libro pues aparecen recogidas las semanas que se le han dedicado todos los años. En el mes de noviembre se le dedican mesas redondas, recitales. Hay un busto suyo en la calle Corredera, creo recordar. Está su poema Ciprés, grabado en el cementerio, a la entrada del cementerio de Arcos. En fin, que Julio se fue, pero se quedó siempre en Arcos, en sus gentes y sobre todo en el corazón de todos sus poetas. Pienso, ya es una opinión personal, que más que el nombre de un autor, que por supuesto es importante, lo importante es la obra. Y la obra de Julio Mariscal crece a medida que pasa el tiempo, y yo creo que es con eso con lo que tenemos que quedarnos, ¿no? Seguir disfrutando y viviendo esa parte tan buena que tiene de su obra publicada, y que sí que merece que esté en los libros de texto, pero que sobre todo esté en el recuerdo de los lectores. Afortunadamente ya se está estudiando a Julio, a su obra por sí mismo, sin necesidad de confrontaciones innecesarias con otros poetas de su generación, de su pueblo, que tanto lo quisieron y que tanto los quieren, y ya Julio Mariscal pues tiene el sitio que realmente le corresponde en la poesía española. Julio Mariscal Montes, insigne poeta y maestro de nuestro pueblo vecino de Arcos de la Frontera. En esta efeméride en la que se cumplen 40 años de su muerte, es un honor y un privilegio para el pueblo de Paterna el haber podido disfrutar y contar parte de la vida de este poeta y maestro. Pero además de este gran poeta y maestro, para el pueblo de Paterna es un hombre que dejó una gran impronta, sobre todo en el ámbito cultural. Conocemos su gran pasión por la Virgen de la Soledad y fue una mejora de nuestra Semana Santa, y cómo no en el flamenco, autor de varias letras de petenera e impulsor de este nuestro concurso que hoy en día nos lleva a gala, que es el Concurso Nacional de Cante por Petenera. La memoria colectiva de Paterna había olvidado que un poeta fundamental como Mariscal fue maestro en Paterna durante 10 años, usando nuestro pueblo como cuartel general desde donde mover sus hilos poéticos y culturales. Desde 2016 venimos realizando en la Asociación Cultural Impresiones, con el apoyo del Ayuntamiento, una serie de actividades para recuperar esta memoria. Mesas ponencias con la participación de poetas estudiosos de su obra junto con alumnos de Paterna, una tertulia en conjunto con el Club de Letras de la UCA, con la participación de catedráticos, de poetas, de estudiosos de su obra, de alumnos de Paterna y de otras personas que tuvieron la suerte de conocerlo. Y este documental también está pensado con la idea de recuperar su memoria. Pero en Paterna de Ribera, con más luces que sombras, Julio Mariscal influyó activamente y positivamente en el ámbito de la educación, de la Semana Santa, del flamenco y en general en todos los ámbitos culturales. De manera recíproca, Paterna lo surte de unas raíces flamencas en estado autóctono y de un marco rural para plasmar en su poesía la vida claroscura de un pequeño pueblo de la posguerra. Arcos lo germinó. En Cádiz, donde entra en contacto con un mundo literario que luego traslada a Arcos, se maceró. En Paterna fue verdaderamente feliz y en su pueblo natal pasará sus últimos días. Y a través de sus vivencias y de su poesía, los pueblos de Arcos de la Frontera y de Paterna de Ribera quedarán vinculados para siempre. Y he preferido esto de pensar que en junio
he vuelto a ti, tierra que soy, que alguna vez polvo y polvo me retorné, ya polvo tuyo para siempre. Perdóname, pero lo he preferido a una feria que ya ha de ser distinta, porque distinto es este que hoy escribe, dejándose una gota de sangre en cada letra, una gota de sangre de amapola, para ti, Arcos, pueblo mío en la ausencia. Que estoy solo, que tú aquel y el otro no vais conmigo, ni estáis en mí siquiera. En la inmensa noche del mundo Dios marcó unos surcos, repartió parcelas de destino, y a mí me tocó esta de mirar hacia atrás y no ver nada, de enderezar los ojos al camino y no encontrar más luz que piedra y piedra y más piedra aún, donde no ajuste el pie en un triste milagro